Instrumentación básica para mediciones acústicas. Cuando los trabajadores están expuestos a altos niveles de ruido en la industria, se requiere evaluar el ruido producido como parte de un programa de conservación de la audición, siendo necesario evaluar el ruido producido en la industria por el tránsito vehicular y la contaminación ambiental. En el campo del audio es conveniente determinar ciertas características técnicas de un altavoz o de un sistema de altavoces, como la sensibilidad, la respuesta a la frecuencia y el patrón de radiación, particularmente cuando el fabricante no proporciona estas especificaciones, ya que son necesarias para el diseño de sistemas de refuerzo sonoro. Para evaluar dichos parámetros se requiere de un sonómetro. El sonómetro mide la presión acústica o más específicamente el nivel de presión acústica. La presión acústica es una de las magnitudes físicas con las que es posible indicar cuán fuerte o débil es un sonido. La presión acústica es la fuerza que mueve las partículas del medio en presencia de una onda sonora. Es también la desviación alternante de la presión atmosférica siempre y cuando estas variaciones sean lo suficientemente rápidas para ser audibles. Su unidad es en pascales. El sonómetro permite obtener mediciones objetivas y reproducibles de niveles de presión acústica, incluyendo la posibilidad de responder aproximadamente de la misma forma que el oído humano, lo que lo hace especialmente útil para medir el ruido acústico. En esta imagen se ilustran los valores acústicos producidos por diversas fuentes, como el ruido de un avión, el tránsito vehicular, el ruido de diferentes máquinas, el ruido en oficinas y entre otras. El sonómetro consiste básicamente de un micrófono como transductor en la entrada, una sección de procesamiento de señal y una unidad de lectura. El micrófono de medición convierte la señal acústica a una señal eléctrica equivalente. El tipo de micrófono más apropiado para los sonómetros es el micrófono de condensador. Las características más importantes de un micrófono de medición son la sensibilidad, la respuesta a la frecuencia plana, el patrón de captación omnidireccional y un amplio rango dinámico. Dentro del interior del sonómetro también podemos encontrar dos amplificadores precedidos por atenuadores ajustables por pasos, que adecúan la sensibilidad de la señal dentro del sistema de medición, pudiéndose disponer de cambios de la escala o del intervalo de medición. El intervalo de medición suele ser de 50 decibeles, por lo que se pueden tener escalas que van de 30 a 80 decibeles, de 50 a 100 decibeles y de 60 a 110 decibeles y de 80 a 130 decibeles. La señal experimenta diferentes tipos de procesamiento. Pasa a través de una red de ponderación en frecuencia cuya característica de respuesta a la frecuencia varía de manera similar a la del oído humano. Actualmente los sonómetros consideran dos diferentes características de ponderación en frecuencia normalizadas internacionalmente denominadas como ponderación A y C. En la ponderación A se busca tener una respuesta que se aproxima a la curva invertida de un contorno de igual sonoridad para niveles de presión acústica por debajo de los 55 decibeles. Y para red de ponderación C se busca que sean más altos por arriba de los 85 decibeles. El indicador exhibe el nivel de presión acústica en decibeles, acompañadas de las características de ponderación en frecuencia y ponderación temporal, por lo que se tendrán los resultados expresados, sea en dBA o dBc, dependiendo de la ponderación en la que se esté trabajando. La función del detector es obtener los valores representativos de la señal, tales como el valor de la raíz cuadrático medio, RCM, y el valor cresta o pico. El valor RCM es la particular importancia porque está directamente relacionado con la cantidad de energía contenida en la señal. También contiene de manera interna el sonómetro el convertidor lineal logarítmico y que permite la conversión de una escala lineal. Esto dado en presión en pascales a una escala logarítmica dada en decibeles. De modo que la tensión eléctrica de la salida es proporcional al nivel de presión acústica considerado. Generalmente los sonidos que se desean medir fluctúan en nivel. Sin embargo, si el nivel fluctúa demasiado rápido, el indicador cambia tan erráticamente que en ocasiones es difícil obtener una lectura significativa, teniendo una ponderación temporal de respuesta rápida, fast, con un retardo de 125 milisegundos o una respuesta lenta, slow,
de un segundo. Estos instrumentos deben cumplir con la normalización correspondiente a la IEC 61672, que solo consideran las clases de exactitud de sonómetros 1 y 2. A fin de garantizar la exactitud de las mediciones, es necesario calibrar la sensibilidad de los sonómetros con un patrón de transferencia denominado calibrador acústico. El calibrador acústico funciona por medio de un altavoz miniatura excitado por un generador sinusoidal y un amplificador a una frecuencia de 1 kHz, donde el nivel de presión puede ser de 94 decibeles o de 114 decibeles y una exactitud de más o menos 0.3 decibeles. Y los pistófonos también operan mediante un par de pistones que se mueven con fases opuestas accionadas por un motor a una frecuencia de 250 Hz con un nivel de 125 decibeles y una exactitud de más o menos 0.2 decibeles. El micrófono del sistema, al ser calibrado, se inserta en una cavidad del pistófono, cerrado herméticamente la cavidad. El calibrador acústico proporciona un nivel de presión acústica de 94 o 114 decibeles. Es importante calibrar periódicamente la instrumentación en un laboratorio acreditado por la EMA. Finalmente, podemos concluir que el sonómetro y los calibradores acústicos constituyen valiosas herramientas para las mediciones acústicas. Es sumamente importante la calibración periódica del sonómetro y el calibrador en un laboratorio acreditado para garantizar la confiabilidad de las mediciones. Si la instrumentación cuenta con los certificados de calibración, es factible su uso para aplicar las normas nacionales en materia de ruido, como son la 081, la 011 y la 05. Por nuestra parte, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención y estas son nuestras referencias. Que tengan excelente tarde.